alteraciones de los elementos que componen al EKG. Les vamos a las patologías y así sucesivamente. Alteraciones del EKG. Comenzamos con la onda P. ¿Cuánto mide la onda P de ancho, de tiempo? ¿Cuánto? Menos de 0,12. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si está más de 0,12? Está ensanchada. Después de altura. Acuérdense que la onda P es medio cuadradita, digamos, en ese sentido, ¿no? También es menor a 3 cuadraditos de altura, o sea, menor a 3 milivoltios. ¿Ya? 0,3 milivoltios. Ahora, tenemos dos patologías. Esto ya lo habíamos hablado un poco, pero vamos a recalcar. ¿Y qué patologías tenemos o qué alteraciones tenemos de la onda P? ¿Se acuerdan? La P mitral y la P pulmonar. Ya. La P mitral, ¿a qué se debía? P mitral. A ver, ¿cómo? Ya, estenosis. ¿Y esa estenosis qué producía? Hipertrofia de la aurícula izquierda. Exacto, hipertrofia de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque el corazón izquierdo, aquí tenemos la válvula, ¿no? Si se achica, hay una estenosis. El paso de la sangre va a ser más difícil. Entonces la aurícula tiene que aumentar su fuerza, su presión, y como todo músculo, al aumentar su fuerza, tiene que hipertrofiarse. Entonces esta aurícula, en vez de estar así, va a agrandarse. Al ser un músculo más grande, va a mandar más potencial de acción o más cargas eléctricas a los electrodos en el momento de tomar el electrocardiograma. Y esto lo vamos a ver con la onda P. Porque la onda P, ¿qué significa? La onda P normal. Ya, depresión de la aurícula. ¿Se acuerdan que la primera mitad a quién corresponde? A la aurícula derecha. Aurícula derecha. ¿Y la segunda? A la aurícula izquierda. Ya. En el caso de la onda P mitral, solo está agrandada la aurícula izquierda. Entonces, ¿quién se va a agrandar? ¿Qué mitad se va a agrandar? El segundo lado, ¿ya? Es decir, que la vamos a ver como una M, así como su nombre indica, ¿no? Una P mitral. Su característica es que tiene morfología bimodal, es decir, forma dos modos, y aparte es ancha, no solo tiene que ser bimodal. Y si es ancha, ¿cuánto tiene que ser? ¿Mayor a cuánto? 0,12. ¿Cuánto? 0,12. Entonces tiene que ser mayor a 0,12 y bimodal. Vemos esto en el electro, y sí o sí tenemos que pensar en hipertrofia de la aurícula. Ahora, ¿el por qué? Estenosis es la causa más común. La insuficiencia mitral igual le puede causar, pero no es tan común como la estenosis. Ahora vamos con la onda P pulmonar. Nos vamos con el corazón derecho. Corazón izquierdo, perdón. No, pero derecho. Ya. Ya. Corazón derecho. Los colores no importa, solo te digo. ¿Qué vaso está conectado al ventrículo derecho? Al ventrículo derecho. Ya, comenzamos con la aurícula. Entra la vena cava superior, inferior y la superior. ¿Aquí qué válvula tenemos? Y aquí, ¿qué sale? La arteria pulmonar. Los pulmones. Vamos a ver los pulmones. Parece un pulmón. Es un pulmón. ¿Ya? Entonces, la arteria pulmonar sale hacia los pulmones. ¿Qué pasa si en este pulmón hay alguna patología como hipertensión pulmonar? Un momento
presión de los vasos pulmonares. Aumenta la presión. ¿Qué tendría que aumentar la presión para que haya un buen flujo hacia los pulmones del ventrículo? Pulmones. ¿Quién tiene que aumentar su fuerza? El ventrículo. La aurícula derecha. El ventrículo Ventrículo. derecho. No los ventrículos, el ventrículo derecho. Entonces, este aumenta su presión. ¿Ya? Si aumenta la presión del ventrículo derecho, ¿quién tiene que aumentar su presión para poder inyectar la sangre hacia el ventrículo? La aurícula La derecha. aurícula. Y como todo músculo que aumenta su presión, Se hipertrofia. Sí, hipertrofia. hipertrofia. Entonces esta aurícula, la aurícula derecha, en vez de estar así, va a hacerse así. ¿Ya? ¿Está quedando claro, no? Ya. Al hipertrofiarse, ¿quién corresponde a la aurícula derecha en la onda P? ¿La primera o la segunda mitad? La segunda mitad. La primera. La primera mitad. En vez de ir así y quedar ahí, como está más grande el músculo, va a mandar más carga eléctrica y va a crecer. Y después la onda P, la otra mitad corresponde ya a la aurícula izquierda. Y como está normal, va a caer tranquilísimo, no va a crecer ni se va a poner igual. Entonces la onda P la vamos a ver así. Vamos a ver onda P picuda, onda P pulmonar. Entonces, en resumen, esta onda P tiene que ser de mayor voltaje. ¿Cuánto es lo normal? Menor a 3 cuadraditos, 0,3 milivoltios, ¿no? Vamos a ponerlo en cuadraditos. Entonces tiene que ser mayor a 3 cuadraditos. ¿Y cómo es su morfología? En palabras sencillas, no se complican. ¿Cómo la ven? Picuda. Es picuda. ¿Listo? Y también algunas bibliografías dicen que es estrecha. El sudor no menciona. ¿Ya? Pero si quieren les ponen estrecha. ¿Cuándo mejor? Quédense con esas dos características. ¿Ya? Ahora en resumen, entonces la P mitral, ¿por qué será? Estenosis que produce hipertrofia de la aurícula izquierda. Y esto lo vemos como una P bimodal ensanchada. ¿Y la pulmonar? ¿Por qué se produce? Hay que generalizar un poco más porque no solo hay la hipertensión pulmonar. Toda enfermedad pulmonar crónica. Aumento de presión del ventrículo derecho produciendo una hipertrofia de la aurícula derecha como compensación. Ajá, esa ya es un poquito más la fisiología, pero la causa, la etiología, es una enfermedad pulmonar crónica. Y esto produce un aumento de las presiones y por ende la aurícula derecha se tiene que hipertrofiar para poder bombear y que haya un correcto flujo. Ya, ¿quedó claro la parte? Esto es muy importante. Vámonos con la siguiente. ¿Qué sigue en el EKG? En el electro. Segmento P, ¿no? ¿Y qué podemos evaluar en el segmento P? ¿Será que podemos evaluar el voltaje? La duración. La duración. Si está ensanchado o bueno, alargado, porque no es una onda, o acortado. ¿Qué corresponde al segmento P? Si está después de la onda P y antes de su supuesta repolarización que está detrás del URS, que es la onda PA. No, pero ¿qué corresponde fisiológicamente? Básicamente sería el paso de la conducción eléctrica de la aurícula a los ventrículos y también la contracción de la aurícula, ¿no? Porque la aurícula también se contrae. ¿En qué periodo de la diástole? En el segundo ¿Qué periodo. Telediastólico, es decir, en el último periodo, ¿ya? ¿Y cuánto aporta la célula auricular de sangre? 20
25% dice la última bibliografía de Guyton. Pero otros libros prefieren decirlo entre 20 y 30. ¿Ya? Entonces, si corresponde al paso de electricidad de la aurícula al ventrículo, yéndonos a esto, ¿dónde estaría el problema? ¿Estaría en el lóbulo sinoauricular, el lóbulo sinusal, en el auriculo ventricular, en los haces que conectan o en el ventrículo? Ya, estaría a este nivel, ¿no? Uno de estos niveles. ¿Ya? Entonces, si está alargado, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Ya lo mencionaron. Bloqueo, ¿qué? Auriculo Auricular. ventricular. Auriculo ventricular. Que ahorita, bueno, no ahorita, después, ¿no? Vamos a ver que se dividen en 3 grados y son muy importantes que lo sepan de memoria. Pero por el momento, alargamiento del PL, bloqueo auriculoventricular. Ahora, si hay acortamiento, ¿qué pasa? El impulso está pasando muy rápido hacia los ventrículos y eso ocurre en un síndrome de preexcitación. Antes, el síndrome de preexcitación se dividía en 2. Actualmente ya solo se toma en cuenta el Wolff-Parkinson-White, ya, el cual que es una enfermedad congénita en que la persona nace con un haz adicional, el haz de Kent, un ángulo que nace acá. Así lo grafico, ya. Entonces, ¿qué produce este haz de Kent? Al ser algo anómalo, produce una despolarización precoz, dando el síndrome de preexcitación. Como los impulsos deberían pasar tranquilamente por estos haces, sigue habiendo los complejos QRS, todo tranquilo, pero ya que tenemos esto, que es un haz anómalo, también va a pasar electricidad de nódulo por este haz y lo pasa la electricidad de una forma más rápida, ¿ya? Así que, mostrando esto, este PL se acortaría. ¿Por qué? Porque está pasando más rápido el impulso nervioso de la aurícula al ventrículo. Ese es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. También vamos a ver sus características en un electro, ¿ya? Sí, este dato, ese es el primero. Ahora, hay otra cosa que recién la leí, que no solo puede estar alargado o acortado, también puede estar. ¿Sí? Ese signo de Parkinson-White es corto. Es corto. ¿Qué era acortado? Nada más que. Lo podemos ver desnivelado, ¿ya? ¿Y en qué caso vemos desnivel? Por ejemplo, del ST, del segmento ST, ¿no? Que ese sí es famoso, ¿no? El desnivel del segmento ST, infra o supra. ¿En qué caso lo vemos? Isquemia, lesión, ¿verdad? ¿Ya? Lesión de los ventrículos. En este caso, como seguimos en la aurícula, ¿de quién sería? ¿Lesión de quién? De las aurículas. O sea que podemos ver un supra o un infradesnivel de las aurículas si es que vemos el segmento PL para arriba o para abajo, es decir, supra o desnivelado. Eso no lo menciona como infarto de aurícula, para resumirlo los tres periodos del infarto. Ya. ¿Quién sigue ahora? Ahí terminamos con el segmento. ¿Ahora qué sigue? Complejo QRS. ¿Y en esto qué podemos evaluar? Si es una onda ya. Podemos evaluar dos cosas: voltaje y tiempo. Por ejemplo, en aumento de voltaje, ¿qué piensan que puede dar un aumento de voltaje? Hipertrofia. ¿Por qué? Porque al ser un número más grande que va a enviar más impulso eléctrico,
electrodo y se va a marcar más el QRS. En específico, la onda R. Este es un pantallazo de todo lo que vamos a ver así a detalle por enfermedades. Uno tiene que ubicarse en uno por uno, ¿ya? Por ejemplo, la hipertrofia. Tenemos un índice, el índice de Sokolov-Lyon, que medimos con la onda S y la onda R. El SU2 menciona que la onda Q corresponde a la despolarización del tabique. Sería esta porcioncita. ¿Ya? La onda R corresponde a la despolarización de los ventrículos, pero el SU2 lo relaciona más con la despolarización del ventrículo derecho. Y por último, la onda S, despolarización del ventrículo. No, perdón. R, despolarización del ventrículo izquierdo y S, despolarización del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho. Así funciona eso. Si querés lo chequeo después y ya te lo mando. R izquierdo. R izquierdo y S derecho. Así que mencioné una parte donde ya hablamos de hipertrofia. Más que todo por eso me acuerdo. Pero lo chequeo pues, por si tienes alguna duda y si tienes la respuesta está ahí. Ya te aviso. Ya, entonces, hay aumento de voltaje. Es una hipertrofia. Ese aumento de voltaje es específico de la onda R, ¿no? Sí, también puede ser en la S, porque no sabes qué vehículo es directamente. Puede ser hipertrofia del vehículo izquierdo o derecho. Así que se puede hacer más grande la onda S o la onda L. Otra causa, que también por si les interesa en el Zoom, que aumentan el voltaje puede ser el bloqueo de rama y las extrasístoles, que ya vamos a ver las características del electrocístole. Pero ¿alguien sabe el concepto de extrasístole? ¿Alguien ha leído? Extrasístole. Extrasístole. No te escuché. Pero es una despolarización prematura de los ventrículos o de las aurículas porque hay extrasístoles auriculares. En resumen, es un impulso prematuro, ¿ya? Que no debería ser. También lo podemos ver en las extrasístoles porque las extrasístoles son de alto voltaje, la mayoría. Y después también tenemos el bloqueo de rama. La verdad es que esto yo no lo he visto mucho, ¿no? Pero también el bloqueo de rama se ve un aumento de voltaje, según eso. Ahora vamos con otro, disminución de voltaje. ¿Qué podría disminuir el voltaje? Por ser todo captado por los electrodos, algo que aleje los electrodos con el corazón ya disminuye el voltaje de la onda. Por ejemplo, un paciente obeso ya tendría disminución del voltaje de la onda, contando el QRS, que es el más picudo, más grande, ¿no? Más grande de voltaje. Después, otro ejemplo, a ver que se le venga a la mente, algo que hinche. ¿Edema? No, pero sí. Ya. El mixedema, que es acumulación de líquido en los tejidos. Y el órgano mismo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el hipotiroidismo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la fase mixedematosa? Ya. Y otra patología, una que ya hemos visto, Que disminuye el voltaje. que disminuye el voltaje. Tenemos obeso, Ya lo dijo. y esta segunda patología, bueno, también dice una patología. Como los pulmones, ¿se acuerdan que teníamos dos capas? Se llenaba de líquido y nosotros perdíamos los sonidos de verdad, por ejemplo, ¿no? Y perdíamos los sonidos al apuntar. Ya, en el corazón igual tenemos una cavidad virtual, que es la cavidad pericárdica. ¿Qué pasa si se llena de líquido esta? Es un derrame pericárdico, ¿ya? Al ser un derrame pericárdico, igual estamos alejando los electrodos del impulso nervioso del corazón. Entonces, ¿qué vamos a ver? Disminución del voltaje. Ahora, de ancho, su anchura también la podemos evaluar. ¿En qué caso la vemos ensanchada? La vamos a ver
¿Cuánto es lo normal de QRS? De ancho, ¿cuánto tiempo debería durar? Según el Zuró y según otra bibliografía, te lo mencioné. Algunos del Zuró digan porque eso es lo que tiene que ver. ¿No? Ya. Según el Zuró es de 0,06 a 0,08. No, perdón, 0,06 a 0,10. ¿Ya? Pero casi nadie usa eso. Generalmente siempre usan 0,08 a 0,12. Pero por si les preguntan en el examen teórico, tienen que usarlo del Zuró para poder respaldarse, ¿no? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Ese es el alto? La altura de... No, ancho. Estamos en tiempo, en segundos. 0,6, 0,10, y 0,8 a... Otra bibliografía 0,08 a 0,12 segundos. ¿Ya? No tiene separador porque la otra la utiliza. Pero la del Zuró es para el examen teórico, por alguna razón, ¿no? Entonces, le vamos a poner mayor a 0,12. ¿En qué lo podemos ver? Alargado el tiempo. Igual que si la vemos más de aumento de voltaje hipertrófico, igual la podemos ver ensanchada. ¿Ya? Así que igual lo podemos ver en hipertrofia ventricular. Y en los bloqueos. ¿Pero bloqueo de qué? Bloqueo de rama. Ya vamos a ver cuál es el bloqueo de rama. Tenemos bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha. ¿Se viste cuáles son las ramas, no? Rama izquierda, rama derecha, rama izquierda. Ya, ahora ¿qué falta? Solo nos falta. No nos faltan todavía. ¿Qué seguimos? ¿Con qué seguimos en el electro? Segmento ST. Entonces, como es una isoeléctrica, ¿qué vamos a volver? Vamos a hablar la duración, pero aquí lo más importante va a ser si hay un supra o infradesnivel. Las alteraciones que afectan a este segmento generalmente producen un supra o un infra. ¿Y cuál es la más famosa? La más conocida. Supra o infradesnivel del segmento ST. ¿Y qué lo vemos? Lo acabamos de mencionar hace rato. Lesión. ¿Ya? ¿En lesión de quién es así? Lesión del miocardio. Y también lo vamos a ver. También lo vamos a ver en otra cosa importante, que es la intoxicación digitálica. La intoxicación digitálica es la dioxina. Lo que ya avanzado farmacología ya se debe ubicar. La dioxina es un fármaco para las arritmias. ¿Ya? Este tiene una franja muy estrecha, así que hay que usarlo con mucha precaución. En el caso de que se pasen, fácilmente se puede intoxicar y es muy difícil desintoxicarlo al paciente. Dura hasta 3-4 meses. ¿Ya? La intoxicación digitálica presenta un patrón, que esto es pregunta de examen pictórico, presenta un patrón de infradesnivel del ST sumado a una onda T bifásica, aplanada o invertida. ¿Ya? Otra vez, sí. La intoxicación digitálica presenta un desnivel ST sumado con una onda T negativa, bifásica o invertida, o aplanada, perdón. ¿Ya? No entiendo eso. Bifásica, invertida o aplanada. Ajá. Y después otra causa puede ser proceso infeccioso o extrasístole también. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que saberlo. Si no lo menciono. Siguiente. ¿Quién falta? La onda T. Onda T. Ya. La onda T, ¿qué corresponde? La polarización del ventrículo. La polarización de los ventrículos. ¿Cuánto tiene que durar de ancho? 0,20 segundos. Menor a 0,20, ¿no? ¿Y la altura?
eso sí no está confirmado, no lo que digo en un libro así como biografía, lo que pueda decir. Pero si quieren saberlo, pues que me lo digo. Ya, la onda T, pero sí, el ancho sí es importante y eso sí tiene que sabérselo menor a 0,20 segundos, ¿ya? Y esta tiene una característica, no es simétrica. Su primera rama es más alargada y su segunda rama cae, o la caída, la exponenciación, cae en menos tiempo, así como lo ven aquí, ¿no? Para que lo hagamos más didáctico. Sería así y así. Esta sería la primera rama y esta la segunda. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la onda T tiene que ser siempre simétrica. Cuando es simétrica, es patrónica. Que ya lo vamos a ver en otro. Lo vamos a ver cuando veamos isquemia. Ahora, ¿qué alteraciones podemos encontrar en la onda T? Onda T invertida. Onda T invertida. Onda ¿no? T picuda. Onda T invertida, picuda o aplanada. ¿En qué caso lo vamos a ver? Picuda. La picuda. Dos casos importantes. Uno que vamos a verlo es hiperpotasemia y otro hipertiroidismo. Y aplanada o negativa. ¿En qué lo vamos a ver? Aplanada, solo aplanada. ¿En qué lo vamos a ver? Lo contrario, hipopotasemia es hipotiroidismo. Y ahora sí, negativa. ¿En qué caso la vamos a ver invertida? No. Infarto agudo de miocardio. Ya, pero más específico. Porque en un infarto tenemos 3 pasos, ¿no? Primero la isquemia, después la lesión y después la necrosis. En una isquemia. ¿En cuál? En la isquemia, ¿no? Ajá. Cuando hay isquemia de alguna parte del miocardio, la onda T es la que va a estar alterada, va a estar invertida. Y nada más, eso sería con la onda T. ¿Alguna duda de esta onda? ¿Puede repetir lo de en una onda T picuda? ¿Cómo se? Era hiperpotasemia, hipertiroidismo. Hiperpotasemia e hipertiroidismo, sí. Y en la aplanada es lo opuesto. Lo contrario, Ya. hipopotasemia, hipotiroidismo. Ya. Sí, y si es invertida, es isquemia. Ya. Después otro dato que tienen que saber, cuánto dura el intervalo PR. ¿De dónde empieza el intervalo PR? ¿De dónde empieza el intervalo PR y hasta dónde? La onda, en el comienzo de la onda T hasta el comienzo de la onda T. Ya. ¿Cuánto tiene que durar? Mm, 0.8. 0,44. No. El, 0,12 a 0,20. ¿Ya? Ese de memoria se lo tienen que saber porque lo vamos a utilizar en un rato. 0,12 a 0,20. Después el otro intervalo, el QT. Intervalo QT, ¿de dónde empieza a dónde? ¿Dónde empieza y hasta dónde termina? Del inicio de la onda, del complejo QRS al principio de la onda T. No. No. Ah, no. Incluye el QRS y la onda T. Sería el final de la onda T. Exactamente al final. ¿Y cuánto dura? ¿Ahí? Ya todos los números mencionan como 0,35 segundos. Pero como siempre el celular lo cambia, en mujeres dura 0,44 segundos y en hombres 0,40 segundos. 0,40 segundos. ¿Ya? A ver, ¿qué otra cosita? Ya, creo que eso sería todo respecto a la parte del electro. Ahora sí vamos a entrar a los trastornos. ¿Quedó claro, no? Porque esto es importante que sepan para poder entender ya lo siguiente. ¿Sí? Ya. Trastorno del ritmo. ¿Qué ritmo tiene el corazón? Regular y irregular. ¿Tiene ritmo sinusal? Ah, o no? sinusal.
¿Cuáles son los criterios? Ya lo vimos. Onda P positiva. Tiene que ser mayor a 0,2. Ya. Los criterios son 4, ¿no? Onda P positiva en todas las derivaciones, menos en ABR y a veces en B1. Después tiene que estar la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos. El otro criterio es todo QS precedido por una onda P. ¿Está claro? Sí, solo ese lado. Y ahora sí vamos con los trastornos en ritmo. Ya. Lo normal es que sea sinusal, pero ¿qué pasa si no es sinusal? Si no está comandando el módulo sinusal, vamos a tener una arritmia, es decir, siempre ritmo. Lo vamos a dividir en dos clasificaciones, según su frecuencia cardíaca y según su localización. Ya, según su frecuencia cardíaca, ¿qué piensan que puede ser? Bradiarritmia Taquiarritmia. y taquiarritmia. Bradiarritmia es menor a 60 latidos por minuto y taquiarritmia mayor a 100. De esta, solo vamos a ver la fisiológica porque es la más común y la verdad las otras son más difíciles y no son necesarias para ustedes. ¿Ya? Vamos a ver la bradiarritmia, la bradicardia fisiológica, la sinusal y la taquicardia fisiológica o la sinusal. Después, según su localización, ¿cómo lo vamos a dividir? Supra y ventriculares. ¿Y cómo sabemos esto? Todo lo que esté arriba por el nódulo auriculoventricular va a ser supraventricular y todas las arritmias que se produzcan por debajo del nódulo auriculoventricular va a ser ventricular. En la supra vamos a tener, por ejemplo, las fibrilaciones auriculares, los flúter o aleteos auriculares y las taquicardias ventriculares por reentrada, eso sí. ¿Ya? Por reentrada, porque las taquicardias ventriculares por que o otras cosas ya son pues, ventriculares, no son supra. Suprafibrilación auricular, flúter o aleteo auricular y taquicardia ventricular por reentrada. Ya. Y en las ventriculares, las que vamos a ver, que son más como que características, es por ejemplo la fibrilación ventricular, ¿ya? No. Ya teniendo clara esa clasificación, ahora sí vamos a entrar en las arritmias. Vamos a comenzar con la bradicardia sinusal y la taquicardia sinusal. ¿Cuál es su primera característica? De la bradicardia, ¿cuál sería su primera característica? Menor a 60 latidos por minuto. Si está cortado, bueno, si está más lento el corazón, la diástole aumenta de tamaño, aumenta de tiempo, ¿no? Y aquí vamos a tener otro espacio. Vamos a hacer la sola. Esta es la onda P. Este segmento es el espacio TP. ¿Ya? Ese espacio TP en la bradiarritmia va a estar aumentado de tiempo. Entonces, aumenta tiempo TP. Y también a este espacio se le llama diástole eléctrica, por si acaso. Y esto es un examen, el teórico, para que se acuerden. ¿Y cómo creen que va a estar los QRS? Si está siendo comandado por el nódulo sinusal y está pasando normalmente al nódulo ventricular, solo que más lento, los QRS van a estar anormales o normales. Normales, digamos. No se va a afectar en nada los QRS.
Ya. Y esas son las tres características más importantes de una bradicardia sinusal. Esto puede ser en el paciente fisiológicamente, como un paciente bien entrenado atleta, cuando está en descanso, generalmente tiene bradicardia. Y ahora vamos con el otro, taquicardia. Que si lo relacionan es lo contrario. ¿Cuándo tiene que estar la frecuencia? Mayor a 100. El espacio, TP. Menor tiempo. Y por último, ¿el QRS es normal o anormal? Normal, digamos. Si igual no hay ninguna afectación, está pasando el impulso, solo que más rápido. Ya. Y el diástolo eléctrico. Claro, igual es diástolo eléctrico. El espacio en sí, sea rápido, lento, corto, alargado, todo lo que quieras, es diástolo eléctrico. Ya. Sigamos. Extrasístoles es también un tipo de arritmia. Las extrasístoles pueden ser auriculares como ventriculares. Y como vimos hace rato, la extrasístole es un impulso prematuro. Esta extrasístole se puede presentar en pacientes sanos como también en cardiópatas. En pacientes sanos, por ejemplo, una intoxicación digitálica. El paciente estaba sano, pero estaba recibiendo y comenzó a producir arritmia. También pacientes que no acostumbran a hacer entrenamiento y de la nada quieren correr un maratón, igual le va a venir una extrasístole. ¿Ya? Vamos a hablar específicamente de las extrasístoles ventriculares, que son las más comunes. La extrasístole ventricular se da en los ventrículos, ¿ya? ¿Para que quede claro? ¿Cuáles van a ser sus características de una extrasístole? Como vimos al comienzo, en el QRS se va a ver la afección. El QRS va a estar aumentado de voltaje. Por ejemplo, esto ya contable, ¿no? Ya. Aquí vemos un ciclo cardíaco normal, ¿ya? Ya. Esto es un ciclo cardíaco normal. ¿Qué pasa si le metemos aquí un impulso prematuro? Es una extrasístole, algo que no debería haber. Debería seguir su curso normal. Esta extrasístole tiene su característica de que tiene una onda Q, un QRS picudo, ensanchado y tiene una onda T invertida a la onda R. Entonces, su primera característica, QRS ensanchado y picudo. Onda T invertida o mejor dicho, lo contrario a la onda R. Es decir, que si la onda R es positiva, la onda T va a ser negativa. Onda T invertida. Y otra característica importante, ven algo diferente para que puedan reconocer una extrasístole, aparte del voltaje, porque hay a veces que el voltaje es el mismo, ¿no? Que un QRS normal. Y igual tiene una onda Q. Así vamos a ver la onda Q. La onda T, perdón. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Si tiene QRS y la onda T. Un latido normal es P. No tiene P. Ausencia de la onda. Ausencia de la onda P. Digo, Ausencia P. No hay onda P. ¿Por qué? Porque el impulso se está creando desde el ventrículo. Así que no va a haber una desconexión de la aurícula prematura tampoco, solo del ventrículo. Así que solo se va a formar el QRS, que es la despolarización del ventrículo, y la repolarización del ventrículo, que es la onda T. ¿Quedó claro ahí? Ya. Ahora, esto tiene ciertas características que... Vamos a ver.
perder y no me van a entender. ¿Ya? Ahorita solo estamos viendo como la teoría. Y de preferencia va a ser virtual porque yo creo que es un horario extra en el que puedan la mayoría. Porque para que vean bien los electros, porque si los proyectamos no se van a ver muy bien. Ya vamos a crear eso. Ya. Estas son sus características principales y después vamos a ver otras características que pueden presentar o patrones distintos que pueden presentar las extracístoles ventriculares. Ahora vamos con la siguiente. En las supraventriculares, ¿qué más teníamos? ¿Qué arritmias teníamos en las supraventriculares? ¿Estamos viendo? Fibrilación ventricular y ¿qué más? Auricular, perdón. Fibrilación auricular y ¿qué más? Flúter o aleteo auricular. Ya, primero vamos a empezar con el flúter auricular. ¿Qué es el flúter? El corazón generalmente tiene que hacer así. Tiene que contraerse normal. En el flúter, en vez de contraerse así, va a contraerse un poquito con menos presión. ¿Por qué? Por diferentes focos ectópicos. En vez de seguir esta dirección el nódulo, va a comenzar a tener un foco ectópico aquí, ya sea por isquemia o lesión, otro foco aquí, y todo esto van a crear potenciales de acción. Esa es una característica de las zonas isquémicas o lesionadas, crean potenciales de acción. Esa es la forma del corazón o del miocardio, del músculo cardíaco, de pedir auxilio. Comienza a crear potenciales de acción e impulso nervioso. Entonces, si tiene varios focos isquémicos, va a comenzar a crear varios potenciales de acción y en vez de contraerse de esta forma la onda P, solo una vez, cada QRS, se va a comenzar a contraer así. Y ahí el QRS. ¿Ya? Esas ondas se llaman ondas F mayúsculas. Y en otras bibliografías se denominan como dientes de sierra. La diferencia con la fibrilación auricular que vamos a ver es que estas ondas F son más grandes, son mayúsculas, y su frecuencia de las ondas son de menor cantidad. El suelo lo menciona como 300 latidos por minuto. Entonces, en una fibrilación vamos a ver ondas F, vamos a ver una frecuencia de la onda con frecuencia de 300 latidos o 300 impulsos, mejor que no son latidos, 300 impulsos. Otra característica, el QRS o el espacio RR, ¿cómo tiene que estar? ¿Será que esto va a estar afectado? Si el problema es la aurícula, el ventrículo, ¿qué creen? ¿Va a estar afectado o no? ¿Sí? Pues aquí no. Puede que esté afectado. ¿Pero por qué? Porque los ventrículos, ¿no ven que en este periodo, aquí en el lóbulo auriculoventricular, tenemos un retraso fisiológico? ¿Ya? Aquí también hay otro mecanismo, un mecanismo como protección de los ventrículos. Aunque la aurícula esté produciendo unos 300 impulsos, este nódulo auriculoventricular va a dejar pasar algunos impulsos nomás para poder preservar y que no haya una fibrilación ventricular, que esa sí es maligna. ¿Ya? Entonces solo va a dejar algunos impulsos. Los QRS pueden estar normales o anormales. Frecuentemente están normales. Y la frecuencia cardíaca generalmente también está normal. Es decir, ¿entre cuánto? 60, 100. 60 latidos por minuto. ¿Ya? Pero puede estar aumentada si es que el mecanismo de defensa comienza a fallar y comienza a aumentar la frecuencia y los impulsos comienzan a pasar. ¿Entendieron esto, no? Ya. Sobre todo esto lo vemos en B1. ¿Y por qué? ¿Dónde están los electrodos B1? Electrodo de Estaba
No sé, Está recargado. está recargado. Está aquí, todo. Debe estar ahí. En la oficina de fondo. Ya. Ya pasemos a fibrilación. No, perdón. Sobre todo esto se ve en un y B2. ¿Por qué? Porque estos electrodos están a nivel de la aurícula. En realidad están en la base de los ventrículos. Es decir, entre el número del ventrículo y la aurícula. Pero iguales son las que están más cerca de la aurícula y por eso se ven mejor bien. Ahora vamos con fibrilación. ¿Qué pasa en una fibrilación? Se dice que el flúter o el aleteo es una antesala de la fibrilación. O sea, la aurícula intenta contraerse, ya no con la misma frecuencia ni con la misma fuerza, pero en un momento comienza a fallar, comienza a fibrilar y es simplemente que hace así, por diverso o por ectópico también. ¿Ya? Todo esto manda un impulso y comienza a verse en el electro así. Y el complejo por eso. ¿Cuál es la diferencia? Siguen siendo ondas F, ya no hay onda P, hay ausencia de onda P. Pero las ondas F siguen habiendo, pero con F3 son ondas F minúsculas. Son ondas F de menor voltaje y con mayor frecuencia, ya no solo de 300 impulsos, sino de 400 a 600. Esa es una característica importante para poder diferenciar. Ya, 400 a 600. Después, como el anterior, igual hay ausencia de otra P. ¿Por qué? Porque la aurícula no se está pudiendo contraer normalmente, está simplemente fibrilando. Y los QRS igual pueden estar normales o ensanchados. ¿Ya? Normales, ensanchados o estrechos. Pero aquí hay otra característica. La frecuencia cardíaca en el flúter puede ser regular o irregular, ¿no? En esta no, en esta sí o sí es irregular, porque ya son tantos impulsos que el ventrículo ya no se puede defender y deja pasar más impulsos. Y la frecuencia cardíaca ya es irregular, ya sea elevada o aumentada. Aumentada generalmente. E igualmente se ve en B1 y B2 por el mismo motivo de que están ahí los electrodos. En otras palabras, la fibrilación es por microentradas, impulsos más chiquitos, y el flúter es por macroentradas, impulsos más grandes. Ya. Ahora vamos con fibrilación ventricular. Este ya es una arritmia infra. Porque ellos también por la fibrilación, ¿verdad? Fibrilación auricular. Primero flúter y después fibrilación, que son parte de las arritmias supraventriculares. Ahora vamos a ir con las arritmias ventriculares, que solo vamos a mencionar la fibrilación ventricular. Si el ventrículo está fibrilando, no está contrayéndose normal, ¿quién piensa que va a estar afectado? En el electro, ¿qué onda o qué complejo va a estar afectado? Si no se está pudiendo contraer normalmente el ventrículo. Complejo por eso. El complejo por es. Aquí comienzan a haber varios focos isquémicos que generan potenciales de acción, así que el ventrículo no se va a poder contraer bien, comienza a fibrilar. Al fibrilar, en vez de formarse el QRS, se va a formar, literalmente es así. No se le entiende, es todo un disparate. No hay onda P, no hay una morfología normal del QRS, y lo van a ver con una frecuencia elevadísima, ¿ya? Eso lo vamos a ver mejor en una clase así en el electro, pero para que se vea un cálculo teórico, ¿ya? Y con eso terminamos las arritmias, lo más importante de las arritmias, y vamos a entrar a los trastornos de conducción.
es muy importante. Trastorno de conducción. Pero esto es más importante. Ya, trastorno de conducción. ¿Qué es un trastorno de conducción? En resumen, es un bloqueo. ¿Ya? Vamos a tener bloqueo AB, es decir, bloqueo auriculoventricular. Vamos a tener bloqueo de rama. Vamos a tener hemibloqueos. Y el síndrome de Werner-Huntington, que también es un trastorno de conducción. No es un bloqueo, pero sí está alterando la conducción. ¿Ya? Comencemos con el bloqueo auriculoventricular. Este bloqueo vamos a tenerlo de 3 grados. Primer grado, segundo grado y tercer grado. El primer grado se caracteriza por simplemente, también llamado bloqueo auriculoventricular simple, así como se conoce. Se caracteriza simplemente por aumento del espacio, bueno, del segmento PR. ¿Cuánto tiene que estar aumentado? ¿Mayor a cuánto? Para que se considere aumentado. Mayor a 20. Mayor a 20 segundos. Nada más. Ese es el bloqueo de primer grado. Simplemente hay un aumento del segmento PR mayor a 20 segundos, a 0,20 segundos. ¿Sí? 0,20. No se olviden ustedes, ¿ya? Entonces ese es el segmento PR. Solo va a haber un aumento del segmento PR. ¿Ya? No va a haber desaparición del QRS ni nada. Ese es el de primer grado o simple. Después vamos con el segundo grado. Primer grado. Segundo grado. El segundo grado se va a dividir en dos. Se llama MOVITS 1 y MOVITS 2. ¿Ya? El MOVITS 1 también se llama fenómeno de Weckenbach. MOVITS 2. Fenómeno de Weckenbach. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es la diferencia? En el segundo grado, el MOVITS 1, se va a alargar progresivamente. Es decir, comienza con 0,20. Y este va a medir 0,22. Y el siguiente que vamos a ver, después lo notamos. Y este va a medir 0,24, por ejemplo. ¿Ya? Se va alargando progresivamente el segmento PR. Y la diferencia es que aquí hay desaparición del complejo QRS. Por ejemplo, se alargó a 0,24 y de aquí seguimos con onda T, onda P, y aquí ya no hay QRS. Y después otra onda P. Y comienza el latido cardíaco. Y de nuevo comienza el 0,20. Entonces, para escribirlo, es simplemente un alargamiento del segmento PR progresivo con desaparición de la onda QRS, del complejo QRS. ¿Ya? ¿Quedó claro el MOVITS 2? Ya, vamos con el MOVITS 1, perdón. Ahora el MOVITS 2. El intervalo de los PR no se alarga, es progresivo. 0,20, 0,20, 0,20, pero la nada no conduce. Y ya no hay QRS. Es decir, lo vamos a ver así. Lo mismo, 0,20, 0,20, 0,20 y aquí ya no hay QRS. ¿Ese es el segundo grado? Ese es el MOVITS 2 del segundo grado. ¿Ya? Entonces, en resumen, no hay alargamiento del PR, pero sí hay interrupción de la conducción de la aurícula ventrículo.
¿Y por qué se debe esto? Al haber un bloqueo aquí, el simple, el simple tiene que pasar, pero como hay un bloqueo de alguno de los haces que conectan del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, va a pasar más lento, porque hay menos conducción. Como cualquier bloqueo, ¿no? En las carreteras igual el tráfico es más lento, ¿no? Después, el de segundo grado se dice que es por un agotamiento de las fibras o de los haces auriculoventriculares, de los que unen el nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular. Se agotan y dejan de enviar señales del nódulo sinusal al auriculoventricular. Y después tenemos el de tercer grado o completo. Esta su característica es que hay una disociación entre la onda P y el QRS. Es decir, que podemos pillar una onda P, otra onda P y recién el QRS, cada quien por su lado. Onda P, QRS. Ya no están yendo al mismo tiempo y esto se debe porque la aurícula se está contrayendo en su momento o en su tiempo y el ventrículo en su momento y en su tiempo. ¿Y cómo pueden reconocer esto? Para reconocer esto es que el segmento, bueno, el intervalo PP entre onda P y onda P va a ser equidistante, el intervalo PP, y el intervalo LR también va a ser equidistante. No van a estar relacionadas, pero igual van a seguir siendo equidistantes la onda P. Ya, esa es su característica. Otra característica o signo ya es que la frecuencia cardíaca en este sobre todo que es muy baja, es entre 20 y 40 latidos por minuto, casi incompatible con la vida. Por eso estos pacientes, su primer motivo de consulta que le va a llegar es un síncope por disminución del débito cardíaco, que produce una hipoperfusión cerebral y el paciente se desmaya. ¿No tiene grado 3, no? Sí, este grado 3. ¿No quedó ninguna por eso, no? ¿Sí? En el grado 3 solo era intervalo PP equidistante y frecuencia cardíaca disminuida. No, lo más importante es que hay disociación entre las ondas L y las ondas P. Es decir, no hay ese patrón normal de PQRS, PQRS. Disociación entre la onda P y L. Ya. Ahora vamos con el bloqueo. Bloqueo de rama. Son los videos anteriores son bloqueos auriculoventriculares. Empezó a decir disociación y ya también disociación. Bloqueo de ramas. Ay, a alguien se le cayó el zapatito. Ah. Se le cayó el zapato. Ya, entonces, bloqueo de rama. Vamos a tener dos ramas. Derecha, orienta a la derecha, y ahora izquierda. En el caso de que se bloquee la rama izquierda, esto sería un bloqueo. No hay paso de conversión por la rama izquierda. Vamos a comenzar con la rama izquierda. En este caso, la despolarización de los ventrículos se va a pasar con el ventrículo derecho. La despolarización, y aquí recién va a pasar al ventrículo contrario, que es el izquierdo en este caso, el ventrículo está en el izquierdo de la rama izquierda. ¿Ya? Al producir esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el primo. A ver,
lo vamos a ver en las derivaciones precordiales. ¿De cuáles son? B1, B2, B3. De B1 a B6. Ajá. Ya. En resumen, las precordiales B1 y B2 son precordiales derecha. B5 y B6 son precordiales izquierda. Entonces, si el bloqueo de rama izquierda, ¿en qué precordial vamos a ver la alteración principal? B5 y B6. Ya, ¿y qué vamos a ver? Vamos a ver R', que tiene dos distintas morfologías. Podemos mirarlas así. R' es que hay una R fisiológica y una R patológica. Esta sería la R', ya la segunda. O también la podemos mirar así. Su R, S y la otra R'. Un patrón RSL. ¿Y por qué? ¿Hacia dónde ve la cabeza del electrón? Si tenemos aquí los electrones. Aquí a ver, una que es así. Y tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Ya? ¿Hacia dónde están yendo los electrones? La cabeza del electrón. A la izquierda. Ya. ¿Y la cabeza es positiva o negativa? Positivo. Ya. Entonces se va a formar una onda R positiva aparte por el tema del bloqueo, porque no está siguiendo la conducción normal. Está primero despolarizándose uno y después envía recién la señal hacia el otro. Esto produce que se forme la segunda R, la R'. ¿Por qué? Por la cabeza positiva del electrón que va hacia el ventrículo izquierdo. Y por eso lo vemos en la derivación izquierda, B5, B6, vemos la R', que es la morfología que se le dice oreja de conejo, o esta morfología, que es la RSR. ¿Ya? Y después otra característica. La cola, ¿a qué lado está viendo? Hacia el lado derecho. B1 y B2. ¿Ya? ¿Y la cola es negativa o positiva? Negativa. ¿Y cuál es la onda negativa en B1 y B2? O mejor dicho, ¿cuál es la onda negativa de los vehículos? U, N, S. Ya, la onda S. La onda S en B1 y B2 va a estar profunda. Tenemos así. Y va a estar profunda la onda S en B1 y B2. ¿Ya? Esa es otra característica de los bloqueos. Primero, buscar la R' o oreja de conejo en B5, B6 y después buscar, para confirmar o para tener el diagnóstico más fijo, la S profunda en B1 y B2. ¿Ya? Pero claro, ese es el bloqueo de la rama izquierda. ¿Y qué piensas si se bloquea la derecha más bien? Lo mismo, pero a la inversa. En vez de ir los impulsos del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho al izquierdo, va a ir del derecho al izquierdo. Es decir, así. Y lo mismo, pero lo invertimos. Ahora la cabeza del motor, ¿hacia dónde está mirando? Hacia el lado derecho. Entonces, ¿en cuáles la vamos a ver? En B1 y B2. ¿Qué vamos a ver en B1 y B2? Una. No. R'. O si no, el patrón RSL. ¿Ya? Y esto es por el mismo motivo. Y lo contrario, ¿dónde vamos a ver la S profunda? En B5 y B6. B5 y B6. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Quedó claro? Esos son los bloqueos completos de rama. Revisemos ahí. Por si acaso nos falta el bloqueo, el síndrome, esas son otras formas de conducción. Fibrilación. ¿Ya vimos fibrilación? Y ahí sería la hipertrofia. Digo que íbamos a ver la fibrilación ventricular.
quede toda informe. Ya nos falta entonces el síndrome, el bloqueo, hipertrofia, trastorno electrolítico y por último, lo más importante, el infarto, que es la isquemia, lesión y necrosis. Eso lo vamos a ver en la próxima clase o algún día. Así que vengan con ganas.